ahora sí. Vamos a ver la clase número 8.3, atando potestades en el nuevo pacto, Yeshua, ¿verdad? Y también es sobre la obediencia. Esa tiene que ver con la obediencia. ¿Se acuerda que vimos sobre la predicación la semana pasada y tocamos un poquito lo que era la obediencia, lo que es la sujeción? Eso lo tocamos un poquito, no lo tocamos completamente, pero estuvimos viendo lo que era Mateo 18, 15, 20, que es todo cuando se lleva delante de la iglesia a una persona que no ha estado actuando bien. Y se acuerda que lo vimos, no se acuerdan mucho de ese tema. Voy a repasarlo un poquito porque es parte del atar y es parte del desatar también. Amén. Entonces, voy a ver aquí si puedo poner un poquito la pantalla más pequeñita para... ¿Tenemos los números qué, pastora? Mateo 18, 15, 20. Mateo 18, Martín, 15, entendí 20. números. No. Tratemos hoy de poner bastante atención a más. Si se quedan atrasaditas en algún tema, para eso la grabación, porque si no, no voy a abarcar todo lo que necesito abarcar. No me puedo detener a dictar mucho hoy, porque entonces no vamos a poder avanzar y necesitamos terminar. Amén, ya para que queden en diciembre libres y puedan ya estar tranquilitas y ya en enero ya volver y graduarnos. Amén. Recuerden que la graduación, esa graduación va a ser en enero. Ya cuando vean este curso más adelante, va a haber otras graduaciones, ¿verdad? Dice que con el fin de comprender bien los términos de atar y desatar utilizados por Yeshua en este pasaje, vamos a ver el contexto en sí de qué trata. Y vamos a ir a Mateo 18. A ver, Mateo 18. Ok. Vamos a ir al 15. Mateo 18, 15. Dice, ¿cómo se debe de perdonar al hermano? Vamos a ver eso. Quiero entrar en dos temas. Quiero entrar en terminar este tema y empezar otro. Pero vamos a ver si nos da tiempo hoy para poderlo hacer. ¿Se acuerda que esto lo vimos la semana pasada, pero quiero repasarlo porque quedé en lo que era la obediencia, la sujeción, que es sumamente importante? Ya has ganado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a uno o a dos personas más para que toda acusación se base en el testimonio de dos o tres testigos. Si tampoco le hace caso a ellos, díselo a la comunidad. Y si tampoco hace caso a la comunidad, entonces habrá de considerarlo como un pagano y como uno de esos que cobran impuestos en Roma. Les aseguro que lo que ustedes aten, ese lo voy a marcar aquí. Voy a ver si tengo uno más rojo. No, no tengo uno más rojo. Voy a ver si tengo... Bueno, este es el Les aseguro que si lo que ustedes aten aquí en la tierra, también quedará atado en los cielos. Y lo que ustedes desaten aquí en la tierra, también quedará desatado en los cielos. ¿De qué está hablando aquí? Del atar y desatar. Una persona que me levante la manita. Pastora Zulema. Se está refiriendo el perdón, la palabra que estamos ahí hablando, va a desatar al hermano. Dicho que sabemos que perdonar es soltar. Entonces, a la hora de nosotros ponernos de acuerdo con el hermano, hemos ganado al hermano, dice, por la palabra. Amén. Se rompe Exactamente. todo. Exactamente. ¿Qué representaba para los judíos? Porque dice que
que si tampoco le hace caso a ellos, díselo a la comunidad y tampoco le hace caso a la comunidad, entonces habrás de considerarlo como un pagano. ¿Qué era un pagano para los judíos? ¿Saben ustedes qué era un pagano para los judíos? No, ok. Sí, los que no creen los que no eran judíos. Los que no eran judíos. Como nosotros, los que no éramos judíos. Sí, pero nosotros no somos paganos. Ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Para ellos era como un rechazo, ¿verdad? Ese tipo de persona. Y habían muchos tipos Dime, Yami. Una persona que no obedece la palabra. Exacta también. Una persona que no obedece la palabra. Eso es un pagano. Entonces, ¿qué están diciendo aquí? Entonces vamos al 19. Si les digo eso, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en los cielos se lo dará. Porque donde dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé de perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Y Yeshua le contestó: no le digo que hasta 7 veces, hasta 70 veces 7. ¿Qué hemos aprendido nosotros que era atar y desatar antes? ¿Ah? Que ya completamente en ese pasaje es diferente lo que Jesús, porque creíamos que Jesús lo que era estaba atando a los demonios y desatando a los demonios, pero en este pasaje precisamente no. En ese pasaje no. Como dijo la pastora Zulema, ¿de qué está hablando? Del perdón. Del perdón. De eso es lo que está hablando. Voy a leerle aquí varios puntos. Dice, número 1, hay un confesor, alguien que ha cometido un pecado contra otro y persiste en ellos. Este es el primer pasaje, ¿verdad? Que dice, si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y has de reconocer su falta. Si te hace caso y has ganado a tu hermano. Entonces dice, hay un confesor, alguien que ha cometido un pecado contra otro y persiste en ellos. Por eso la Iglesia Católica dice que usted tiene que ir a confesar con el sacerdote y pedirle perdón, ¿verdad? Y que el sacerdote lo perdona y lo deja usted libre de todos sus pecados. Me acuerdo cuando yo me confesaba que me decía, te dejo libre de todos tus pecados, ¿verdad? Era una frase que ellos usaban mucho. Y ellos muchas veces se creen con esa potestad de poder liberarlo a usted del pecado. Yo no puedo como humano perdonarlo a usted de su pecado. El único que perdona de su pecado es Dios. Pero para eso hay miembros en una iglesia, para eso hay líderes que se van formando con el pasar de los tiempos, ancianos, gente sabia, que conjunto con los líderes principales de la iglesia, los pastores, son los que toman decisiones. Cuando ya es una iglesia más madura, más fuerte, cuando tiene miembros maduros, que ya uno tiene una mesa, digamos, pastoral, ¿verdad? Que ya hay un grupo de líderes principales. Amén, que yo espero en Levantando al Caído, pero en Levantando al Caído ha sido lento. ¿Por qué? Porque Dios ha venido formándonos a todos, poco a poco. En la mayoría de iglesias se forma una iglesia, inmediatamente nombran a todo el mundo y por eso después hay un montón de problemas. ¿Por qué? Porque no se puede. Hay que tener sabiduría. Hay que enseñarle a las personas. Amén. El segundo punto es, el primer paso que la persona dañada o ofendida debe hacer es hablar con el ofensor, con el fin de mostrarle su falta de amor y llamarle al arrepentimiento y buscar una reconciliación. El ofendido va a buscar cómo hablar con los líderes para que aquella mala reputación o aquello que se dio se pueda resolver. Amén.
No simplemente yo voy a agarrar a una persona y le voy a decir, váyase, no. Tienen que haber pasado ya muchos procesos para poder ya usted decirle a alguien, ya. A mí me pasó una situación muy dura con alguien que yo quiero mucho. Y un día le tuve que decir hasta aquí, tome usted la decisión. La verdad que son años de estar con usted, de estarle enseñando. Pero cada día yo, en lugar de verlo usted avanzar, lo veo que retrocede. Usted no respeta el lugar donde usted se congrega. A usted le vale lo que usted hace, la ayuda que le hemos dado. Por lo tanto, ya va a ser su decisión. Si usted quiere seguir haciendo lo que está haciendo y quiere seguirse congregando y hacer las cosas para Dios, o se va al mundo. Escoja. Porque llegó y me dijo, pastora, yo ya no fumo piedra, ahora uso cocaína. Y eso me molestó tanto. Porque ya el respeto hacia uno se pierde. Yo a ustedes no les exijo, ay, dígame pastora, o dígame profeta. No, muchos me dicen madrina, su hey. De todas formas, y yo no me enojo con nadie. Pero si usted a mí me dice su hey, o su, o ma, no importa, mientras haya un respeto. ¿Por qué? Porque sea como sea, Dios puso al pastor Enrique y me puso a mí al frente del ministerio, representándolo a él. Amén, representando toda la palabra en él. Y ahora vamos a ir viendo cómo Dios forma a los discípulos. Entonces siempre tiene que haber un respeto. Mis hijos a mí me pueden hablar y podemos vacilar, pero hay un punto, principalmente con Ángel, ¿verdad? Que es el que pasa con todo el día, ¿verdad? Y que es, ay, Dios mío, me ha costado mucho. Y él, bueno, no, o sea, tenemos una relación muy bonita y por tener esa relación tan bonita, ¿verdad? A veces tengo que pararlo y decirle, ojo, 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 yo soy su mamá. Igual en una comunidad, ¿verdad? Igual lo que se llama iglesia, que es una comunidad. Tiene que haber un respeto. Y entonces de eso está hablando la palabra aquí, del respeto, del atar y desatar. Yo como líder principal y mi esposo, podemos traer a una persona y hablarle varias veces, pero si la persona no entendió, nosotros le decimos, bueno, lo soltamos y usted elige, usted decide, ¿verdad? Usted decide qué quiere hacer con su vida. Yo soy muy pacientuda y los que trabajan conmigo en el ministerio a veces me jalan las orejas porque tengo mucha paciencia. Pero viera que ya a este nivel que estamos, la mayoría de gente que ha estado conmigo ya tiene muchos años. Entonces ya no tengo, ya como que la paciencia ya no es tanta. Porque ya han pasado muchas cosas. Entonces, ahorita yo creo que ya no comen lechita, ya no comen papita. Porque muchos, a pesar de que venían siendo teólogos, a pesar de que habían estudiado muchas cosas, habían muchas cosas que no las sabían. Entonces, ahora ya no. Ya ustedes, si ustedes están haciendo un curso de guerra espiritual, es porque comen carne. Es porque están comiendo carnita. ¿Verdad? Ya no están comiendo Herbert. Ya no, están comiendo carnita. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Ya las coordinadoras tienen que jalarle más las orejas. A este curso entraron como 200 personas. Y hay como la mitad, menos de la mitad. ¿Por qué? Porque, y muchos dijeron, ay, es que la pastora en este curso se está jugando de viva. No, es que yo tengo que enseñarles a ustedes a ser responsables. Porque entonces, ¿cómo ustedes van a ir a la guerra espiritual? ¿De qué les vale todo lo que están aprendiendo? Por eso aquí en esta palabra lo está diciendo. Si no te hace caso, llama a una o a dos más. A mí, cuando algún alumno está ahí, que está pegado, que no hace caso, que a mí me llaman las coordinadoras y me dicen, yo ya hablé con el alumno, pero el alumno no quiere. Ya le mandé mensajes al alumno, pero el alumno no me contesta. Ya le mandé otro mensaje al alumno y el alumno no me contesta. A la tercera les digo, sáquenlo, porque es una falta de respeto. Es una falta de respeto.
Y nosotros no jugamos a la escuelita ni jugamos a la iglesita. Entonces, parte de esto es esto que está hablando la palabra. Pero si alguno por A o por B se salió o lo sacaron del grupo y decide que ahora sí voy a hacer las cosas bien, yo les digo, vuelvan a agregar. Porque todo el mundo tiene una oportunidad. Y de eso es lo que está hablando estos pasajes bíblicos. Ok, usted hace algo malo, está bien. Pero si usted decide seguir adelante, nosotros tenemos que aceptarlo. Y ahí está el atar y el desatar. ¿Verdad? Yo también lo libero para que aquella persona elija. Y hay muchas personas que han elegido la droga, que han elegido el pecado. Muchas, amados. Porque por aquí, levantando al caído, pasa cantidad de personas. Pero cantidades de personas. ¿Le estoy dando a entender? Amén. Lo que está hablando Mateo 18. Amén. Entonces dice, si el ofensor persiste en su falta de arrepentimiento y continúa pecando y haciendo daño, no escuchando los consejos y la reprensión de los testigos, entonces no queda otro remedio sino que apelar a la corte más alta en la iglesia, apelar a la corte más alta en esa tierra que es la iglesia. O sea que ya viene siendo el cuerpo pastoral o los líderes que están alrededor del pastor. 5. Si la iglesia reunida por sus pastores o ancianos no logran llevar al arrepentimiento al miembro pecador y no lo convencen de desistir su pecado notorio y escandaloso, sino que éste se aferra más y más a su pecado, entonces no queda otro remedio que ya dejarlo, ¿verdad? Que ya dejar a aquella persona. De la fraternidad. Eso es que significa la expresión muy judaica, tenle por gentil. ¿Ve? Aquí es la persona, como dijo Yamilet, que no obedece a la palabra. Eso era un gentil. Alguien que no obedecía a la palabra. Entonces dice, tenle por gentil y publicano. Eran dos frases que usaban para decir no pertenece a ese lugar, no pertenece a esa sinagoga. Amén. Es decir, ya no tengan como creyente o miembro de la iglesia, sino como un incrédulo. ¿Por qué un incrédulo? Es exacto, pastora Aurora. A veces se les da tanta oportunidad que más bien se les hace daño, ¿verdad? Yo he visto iglesias donde los pastores, usted hace lo mínimo y lo sientan. Y yo no sé, la gente se porta bien. Qué raro, ¿verdad? Y uno que tiene paciencia, uno que quiere que sirvan, uno que les da la oportunidad y todo, están como dormidos. No quieren nada, solo piensan en sus problemas y son egoístas. Es difícil. Pero entonces, si no acatan las órdenes, los tenían por gentiles o por republicanos. O sea, ya usted no es parte de esto. ¿Por qué? Porque, amados, tan fácil. Si yo soy de Dios, si yo pertenezco a Dios, si yo digo que amo al Padre Eterno, ¿qué tengo que hacer yo en mi vida? Obedecer. Lo único que nos queda a nosotros es obedecer. Es lo único que nos corresponde. Ser obedientes. Nada más. Yo creo que eso no es mucho pedir. Eso es lo mínimo que el Eterno nos puede pedir a nosotros. Lo mínimo. Lo mínimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ok, aquella persona se le deja, ok, a usted le gusta pecar.
Ya a usted se le habló, te desato, te suelto, te libero. Va a ser usted con Dios. Va a ser usted con el Padre. Amén. Pero dice, si alguien es inconverso en el mundo judío de la época de Yeshua, los publicanos eran considerados como una clase más, era como la clase más pecadora. Los publicanos eran la gente más pecadora que había. Amén. Los que ellos llamaban publicanos era la gente más pecadora y aborrecible. Era la gente más pecadora y más aborrecible que había. De tal manera que decir a un judío publicano era decir que pertenecía a la peor clase de gente. Si usted le decía a un judío, bueno, ahora sí, ya, ahora te vas a convertir en un publicano, en un gentil, era la peor ofensa que había. Pero si no hacían caso a la palabra de Dios, entonces ¿qué eran? Si usted no obedece a la palabra del Eterno, ¿usted qué es? ¿Realmente es un hijo de Dios? Porque un hijo de Dios es el que obedece su palabra. Es que el que hace la voluntad. En el mundo secular, en el mundo, bueno, que se llama cristiano, que sabemos que el cristianismo se vino a dar muchos años después, ¿verdad? Ya de Jesús, se llama la palabra cristiano, que hay versiones que aparece la palabra cristiano, pero en realidad no existían. No existían. La gente dice, bueno, es la que sigue a Cristo. Que bueno, que al final si nos vamos a los términos hebreos no existe tampoco, pero bueno, pongámoslo así. Es el que hace la voluntad de Dios. Y mucha gente le dice a usted, ¿usted qué es? Ah, cristiano. Si usted dice, soy católico. Ah, yo soy, entonces usted es cristiano católico. Si usted es evangélico, usted es cristiano evangélico. Amén. Yo prefiero pertenecer a la raíz hebrea. Yo prefiero esa parte. ¿Por qué? Porque al final el cristianismo lo que fue una religión establecida por el hombre para robarle al hombre y para muchas veces mentirle al hombre. Amén. Por eso ahora salen tantas cosas. No es que yo soy de otra religión, entiéndame, porque ahora es capaz de van a salir. Primero me dijeron bruja y ahora es capaz de salen diciendo que yo soy atea o algo así. Sino que yo, mi corazón le pertenece a Yeshua, al Padre Eterno, no a la religión, porque al final la religión mata. Entonces, si usted no hace algo, usted puede ir mucho a misa, usted puede ir mucho al culto, usted puede ir mucho a la sinagoga, pero si usted no hace la voluntad de Dios, entonces usted es un publicano o es un fariseo, porque dice que aún los fariseos se paraban en las esquinas y gritaban a grandes voces, oraban para ser vistos, pero no obedecían la palabra de Dios. Pastora Aurora. Pastora, un aporte, es que referente a lo que usted habla de ser hijo, existe en una iglesia las ovejas, los discípulos y los hijos. Las ovejas, las que están nada más pidiendo, se congregan, ayúdeme, libéreme, hágame, pero hasta ahí. El discípulo, el que va y aprende, recibe todas las enseñanzas, pero también ahí se quedó, se congrega y recibe enseñanza nada más. Pero el hijo, como usted lo decía, es el que obedece, es el que honra primeramente a Dios y el que está honrando también al pastor, porque decir soy hijo o soy evangélico es muy fácil, pero los frutos son los que lo dicen. Entonces, por eso qué importante es saber, o hacernos nosotros mismos la pregunta, o hacerlo inclusive a la iglesia, ¿qué se considera usted? ¿Una oveja, un discípulo o un hijo? Amén. Exactamente así es, porque hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Está la gente que igual hay gente que usted la ve metida en todo y no tienen a Dios en su corazón. Lo único que necesitan es ser vistos también. O sea, vamos a los extremos completamente. Llegó un momento cuando yo estudiaba, que yo estudiaba tiempo completo, embarazada de Ángel, antes de Ángel, con Cris chiquitito, como fuera.
Pero cuando estaba embarazada de Ángel fue cuando más estudié. Y yo aprovechaba los meses para, yo decía, uy, ya cuando Ángel nazca me va a costar más, ya con dos hijos. Entonces yo llevaba bloque completo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, yo iba a clases. Todos los días yo iba a clases. Y los días que no iba a clase era porque había reunión de oración o algo, ¿verdad? Pero yo iba, entonces yo estudié mucho en muy poco tiempo porque hice todo lo que era el Instituto SEA. En aquel momento lo hice como en los 9 meses de Ángel, porque yo llevaba todo, cosa que casi que un curso era lo que duraba. Pero yo iba todos los días a la iglesia y aún así pagaba taxi para allá, taxi para acá, porque no tenía carro y el lugar donde estaba la iglesia no era un lugar donde pasara un bus en ese momento. Era una sed de aprender, era una sed. Cuando a mí Dios me dijo, vas a ser pastora, vas a ser profeta, eres mi pastora, eres mi profeta, yo dije, ok, si soy esto que Dios me está diciendo, tengo que prepararme para hacer la voluntad de Dios. Quiero hacer las cosas. Inmediatamente me aparté de las cosas del mundo, me aparté de todas las amistades, mi vida cambió completamente, dejé de oír música satánica. Entonces la gente más bien, a veces para ellos yo era la mala, porque a ellos más bien les gustaba ver a Dazujei que tenía ángeles del infierno, que tenía sarcófagos, sepultura en el salón. Y esa gente llegó después al salón a cortarse el pelo y ya no querían porque yo les hablaba de Dios. Y ayer lo hablé en el programa que me invitaron, que ahí está en Facebook, véanlo, porque fue una palabra muy bonita que el Padre dio ayer sobre el amor del Padre. Y la gente no entiende esto, que cuando de verdad usted se enamora de Dios, Dios es todo para usted. Y lo expliqué ayer. Dios es su papá, Dios es su amigo, Dios es su doctor, Dios es su esposo, Dios es su juez, Dios es su novio, Dios es su amigo. Él es su madre, porque dice que todo aquel que me honra es mi hermano y es mi madre también. O sea, Él es todo, 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 Él es todo. Nosotros somos todo para Él y Él es todo para nosotros. Cuando nosotros de verdad queremos y amamos a Dios, nuestra vida tiene que ser transformada y dar un giro no de 90 grados, sino de 100 grados completamente. Tiene que cambiar completamente. Porque en aquel tiempo habían leyes donde usted le decía, bueno, usted no hace, entonces ok, chao, chao. Pero entonces en la misericordia de Dios, entonces viene hablando y dice, y esto era así debido a su función de cobrar los impuestos a su propia gente para entregárselos a los gobiernos extranjeros. Por eso Mateo para ellos no era bueno, porque Mateo era un recaudador de impuestos, ¿verdad? Ella al final era su trabajo, pero para ellos no era bueno, porque para ellos era despreciativo el que usted fuera un recaudador de impuestos también. Y como era el Imperio Romano, al respecto de lo que habla en el Nuevo Diccionario Bíblico, la certeza, dice aquí, ¿verdad? Sus prácticas generalmente extorsivas los convertían en una clase especialmente odiada y despreciada, de modo que nuestro Señor pudo referirse a ellos como ejemplos típicos de una actitud egoísta. Vamos a ir a Mateo 5. No se entiende, pastora. Se oyen mucho los perros, es que acaba de llegar Ángel, entonces ladran. Vamos a ir a Mateo 5:46. Pastora, perdón, no es eso, es que se le cortaba. Ah, perdón. Mateo 5, es que empezaron a ladrar unos perros, entonces también. Mateo 5:46. Se me pega. ¿Están bien? ¿Ustedes escuchan bien? Yo la escucho perfectamente. Yo la escucho bien, pastora. Ah, entonces debe ser Aurora que se le está pegando, más bien. Yo lo escucho bien. Ok, perfecto. Entonces dice Mateo 5:46. Porque ustedes, porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos
que hacen extraordinarios. Dice, y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Es un signo de pregunta. Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo. Amén. Entonces dice que para el judío estricto, sin embargo, esa actitud tan natural de odio se veía agravada por la consideración religiosa de que el publicano era ceremonialmente impuro por su continuo contacto con los gentiles, ¿verdad? Entonces, es aquella persona que está dentro de la congregación, pero que también se rodea del mundo, que va a bares, que va a la discoteca, que se sienta a fumar marihuana, que usa drogas, que fuma, que toma. Ese era ese gentil, ¿verdad? Era la persona que iba ahí a esa iglesia, pero al final se tomaba como gentil, como odiado y despreciado. Pero el amor de Dios es tan grande que entonces Él dice, porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Ahí es donde vamos entonces a conquistar nuevamente a aquel hermano, que es donde viene la palabra del atar y el desatar para el Señor nuevamente. Amén. Va a llegar un momento en que usted otra vez va a tener que tomar ese hermano y ayudarlo. Tal vez alguien lo despreció, pero tal vez Dios lo va a poner a usted como ayuda. Amén. O puede ser que en aquel momento se hizo y aquella persona no entendió, pero viene nuevamente arrepentido al lugar y se le recibe como el hijo pródigo, ¿verdad? Se le da lo mejor. Por eso habla del hijo pródigo. Amén. Por eso habla del hijo pródigo, porque es un ejemplo. Es un ejemplo. Sí, vea, ese pasaje es tan bonito que nos lo han enseñado tan re mal, porque al final lo que está hablando es del amor. Del amor es lo que está hablando. Amén. Sadie. ¿Usted me puede explicar otra vez lo de los gentiles? Porque no entendí. O sea, el gentil dice, bueno, lo que usted acaba de decir es la persona que va a la iglesia pero sigue en el mundo. Digamos, ellos lo tomaban, los judíos lo tomaban como aquella persona que no obedecía al final. Es aquella persona que está dentro de una congregación, se le habla una y otra vez y siguen en el pecado. Se les llama, se les vuelve a hablar y siguen en el pecado. Entonces ellos los tomaban como gentiles y republicanos, que eran lo más desechado que había en aquel momento. ¿Ya? Yo pensé que los gentiles y los republicanos eran las personas que no pertenecían al pueblo de Israel. Es que por eso ellos los desechan. O sea, podían estar ahí, pero en algún momento los desechaban por no seguir los mandamientos, por no seguir las reglas. Entonces ellos los desechaban y se volvían gentiles. Pero tenían la opción de volver nuevamente. Ahí está en el pasaje 18. Ahí habla sobre eso. Entonces, Profesora, un momentito. ¿Es republicanos o publicanos? publicanos. Ah. Publicano. Dice que el publicano era ceremonialmente impuro por su continuo contacto con los gentiles. Apunten eso. El publicano era ceremonialmente impuro por su continuo contacto con los gentiles. No lo había marcado aquí. Y su continuo gentiles. Y porque ¿Lo puede volver a dictar, pastora? dice ceremonialmente para el judío estricto, para el judío estricto. Sin embargo, la estoy dictando desde antes para que lo tengan bien. Para el judío estricto, sin embargo, esa actitud tan natural de odio se veía
agravada por la consideración religiosa. Pastora, me quedé perdida, es que sale un montón de letras en inglés y en español ahí, yo me pongo a apuntar y me quedé perdida. No, eso es que usted le tiene las letras. Eso es que usted le puso las letras ahí, porque yo no tengo letras, eso se lo pone uno ahí. Entonces, recuerden lo que dije, que no puedo devolverme mucho porque me falta mucho tema hoy. Entonces dice que voy a volver aquí, pero no puedo devolverme mucho. Lo dije al principio, ¿verdad? Porque necesito seguir. Dice, para el judío estricto, sin embargo, esa actitud tan natural de odio se veía agravada por la consideración religiosa. Por ahí quedó Rosy. Quedé en odio. Se veía agravada por la consideración religiosa de que el publicano era ceremonialmente impuro. Por su continuo contacto con los gentiles. Y porque debía trabajar en el día de reposo. Por otro lado, el término o la designación gentil era, ¿Término qué? por otro lado, el término o la designación gentil era tan aprobiosa para un judío como el término publicano. Era tan aprobiosa, era para un judío como el término publicano. Gentiles era la designación común para las gentes del resto de las naciones que no pertenecían al pueblo judío. Por lo tanto, idólatras, paganos, impuros, y pecadores, idólatras, paganos, impuros y pecadores, si bien es cierto que Jesús amaba a los publicanos,
Bien es cierto que Jesús amaba a los publicanos, así como a los gentiles, y jamás los despreció como lo hacían normalmente los judíos. A pesar de que Yeshua era judío, ¿verdad? Pero él tenía un amor diferente. Que los despreció. Como hacían normalmente los judíos, así como los gentiles, y jamás los despreció como lo hacían normalmente los judíos. Sino que los escogió con amor tierno, como lo demuestran las innumerables palabras en la Biblia. Palabras, ¿hay que en palabras son ahí? En la Biblia. La expresión tenle por gentil y publicano, la expresión tenle por gentil y publicano está siendo utilizado de acuerdo al texto, está siendo utilizado de acuerdo al texto judaico de su tiempo. De su tiempo. Es decir, tengan al miembro de la iglesia no arrepentido como aquel que se comporta de acuerdo a la conducta de un pecador publicano. Y un pagano gentil. Es decir, no lo consideren como un miembro de la iglesia. Que es igual, como ellos decían, a la excomunión. Iglesia, disculpe. No arrepentido como aquel
que se comporta de acuerdo. Le estoy diciendo a Natalia, ¿verdad? Que se quedó pegada. Aquel que se comporta de acuerdo a la conducta de un pecador publicano. Y un pagano gentil. Es decir, no lo consideren como un miembro de la iglesia, lo que es igual a la excomunión. ¿Se acuerda de ese pasaje que en el 18:18 dice, de Mateo? Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Y lo que ustedes desaten aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Aquella persona que yo le predico, aquella persona que yo le hablo de Dios, esa persona queda atado en el cielo. Pero aquella persona que no quiere hacer la voluntad de Dios, entonces dice que será desatado en la tierra. Amén. Entonces dice en el punto 6, en este momento cuando dice Yeshua, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí vemos que Yeshua está utilizando la terminología judaica, o más exactamente rabínica, de su tiempo. Yeshua es el que está hablando y dice atar y desatar. Atar y desatar eran dos palabras en el tiempo de Yeshua que la utilizaban los rabinos. Entonces, dice que en la palabra judía o más exactamente en la rabínica, escriban, de su tiempo, atar y desatar eran dos palabras que en el tiempo de Yeshua la utilizaban los rabinos. Eran dos tiempos que en el tiempo de Yeshua la utilizaban los rabinos para referirse a la acción, de permitir. Vea qué importante esto. ¿Qué era atar y desatar? Era permitir o prohibir. Eso es lo que significa. Atar y desatar es permitir o prohibir. Es decir, quitar o imponer una obligación. ¿Qué quiere decir
Atar y desatar, permitir o prohibir. Es decir, quitar o imponer una obligación. Ay, qué bendición, Flori Moreira está conectada en Facebook. La saludo, amada. De verdad que fue una persona que en mis primeros pasos me ayudó muchísimo. Una profeta del Señor, una mujer muy, muy amada. Siempre llegaba yo ahí donde Flori a que me dieran los certificados y a pegar los certificados y todo. Qué bendición. Una mujer de Dios. Bendiciones, Flori. Dice que permitir o prohibir. Una profeta de Dios, ella me ayudó muchísimo a mí. Es decir, quitar o imponer una obligación. Vamos a ir a Mateo. Mateo 16, 19. Mateo 16, 19. Dice, Jesús utiliza esas palabras respecto a la autoridad que ha dado a Pedro, que ya hablamos sobre eso en la clase pasada. La autoridad que ha dado a Pedro y al resto de los apóstoles y a todos los siervos de Yeshua para declarar lo que está permitido o prohibido en materia doctrinal. Y en ese pasaje, en el 18, se refiere a la autoridad que Yeshua ha dado a la iglesia para ejercer disciplina en sus miembros. Ya se lo vuelvo a dictar, pero vamos a ir al pasaje, dice, y te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en los cielos. Y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en los cielos. Recuerda que hablamos del predicar. Amén. Que le dijo, tú, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca? Yeshua es la roca inconmovible. Sí, representa roca, piedra, Pedro. Pero la roca inconmovible es Yeshua. Entonces dice, ¿qué le dijo ahí Yeshua? Vamos a ver, vamos a irnos desde el 13. Cuando Yeshua llegó a la región, estamos en Mateo 16, 13. Mateo 16, 13. Para que les quede ahí bien claro otra vez. Quiero que esta clase les quede bien claro. Bien claro lo que estamos hablando. Ya cuando ustedes oigan una prédica de esas y oigan algo contrario, ustedes van a decir, ¿what? ¿Cómo? No es así, ¿verdad? Ya no es así. Ahora entendemos qué era lo que Yeshua quería hacer con nosotros, amén. Y lo que Yeshua quería era enseñarnos a amar, a predicar, a llevar la gente al cielo, al reino de los cielos, que quedaran atados a Él, que quedaran ahí con el Señor, amén. Entonces dice, cuando Yeshua llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro que el profeta. ¿Y ustedes quién dice que soy? Le preguntó. Simón Pedro le respondió, tú eres el Mashiach, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces Yeshua le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. Ya no era Simón, ahora era Pedro, ¿verdad? Y le dice, y sobre esta roca que era Yeshua, sobre esta roca
¿verdad? Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, que lo conociste en medio de los humanos, sino que porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre eso, vea, aquí es importantísimo. A ver, se me pegó. Me iba a marcar. Ok. Dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa piedra voy a construir mi iglesia. Ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. ¿Quién es el único que tiene ese poder sobre la muerte? Sobre todo en esa tierra. Yeshua. Es el único. Te daré, dice el 19, las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. Luego, Yeshua ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Y a partir de ahí, entonces Yeshua comenzó a explicarle a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos y los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y los harían sufrir mucho. Y les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día él iba a resucitar. Él está dando toda una explicación también a sus discípulos. Él está enseñando. Recuerde que Yeshua lo que hacía era enseñarle a sus discípulos. Por eso le enseñó Isaías 61. Amén, lo que tenían que hacer. Eso era lo que hacía Yeshua. Entonces, dice en el 16:19, y Jesús utiliza las palabras, copien. Y Yeshua utiliza esas palabras respecto, y Yeshua utiliza estas palabras respecto, Jesús utiliza esas palabras así, respecto a la autoridad que le ha dado a Pedro. Ahí fue donde él era el representante de la autoridad que nos daba a todos nosotros. ¿Qué fue lo que Yeshua enseñó más? A predicar, a sanar, a liberar. Fue lo que Yeshua vino a esa tierra a enseñarnos. A amar principalmente. Amar principalmente. Entonces, al resto de los apóstoles y a todos los siervos de Yeshua, y al resto de los apóstoles y a todos los siervos de Yeshua, Apóstoles, ¿y qué más dijo? y al resto y a todos los siervos de Yeshua, para declarar lo que está permitido o prohibido para declarar lo que está permitido o prohibido en materia doctrinal Y en este pasaje de Mateo 18 se refiere a la autoridad que Yeshua ha dado a la iglesia para ejercer disciplina a sus miembros. Se refiere a la autoridad que Cristo, que Yeshua ha dado a la iglesia
para ejercer la disciplina en sus miembros. Dice aquí, vamos a ver. Por eso está hablando aquí, ¿verdad? En el 15, en el 18:15, que ya lo vimos. Que si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y habla de todo eso, ¿verdad? De eso es lo que está hablando aquí, en el 18. Dios vino a establecer una disciplina dentro de la iglesia. O sea, ¿quién es la iglesia? Somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos reglas. Cada uno de nosotros tenemos deberes. Cada uno de nosotros tenemos derechos. Y eso fue lo que Yeshua vino a establecer en nuestra vida. Sus hijos tienen derechos y tienen deberes. Nosotros como hijos de Dios tenemos derechos y tenemos deberes. Amén. Dice que es deber de la iglesia como un todo, representada por quienes el Señor ha señalado como gobernarla, atar, esto es, prohibir la violación de estos principios, y desatar esto es permitir todo lo que esté. Vamos a copiar esto que sea importante. Aquí tengo importante, 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 porque en esto está demasiado importante todo. Dice, es deber de la iglesia, es deber de la iglesia como un todo y representada, recuerden que son ustedes, ¿verdad? No es solamente un edificio, son ustedes también. Es deber de la iglesia como un todo y representada por quienes el Señor ha señalado para gobernarla. Atar, esto es prohibir. La violencia, la violación, es prohibir la violación de estos principios. Y desatar esto es permitir todo lo que esté en armonía con ellos. Esa acción de permitir o prohibir se ejerce mediante la predicación bíblica.
Todo pastor está obligado, a declarar el consejo de Dios a los miembros de la iglesia local. Enseñando lo que es agradable al Señor. Enseñando lo que es agradable al Señor. Entre paréntesis, permitido. Y declarando lo que es agradable ante Dios. De la misma manera, la iglesia ata, o la palabra que se usa, o excomulga, ¿verdad? Que se usa mucho en la iglesia católica. De la misma manera, la iglesia ata o excomulga a aquellos que quieren vivir como incrédulos. Quieren vivir como aquellos, perdón. Como aquellos que quieren vivir como incrédulos. Y desata o permite la readmisión de los que habiendo sido expulsados se arrepienten. Esto no es algo mágico que la iglesia hace, o sea, no es magia, ¿verdad? Sino que es simplemente el ejercicio de la disciplina siguiendo los principios bíblicos. El ejercicio, ¿qué en ejercicio? De la disciplina siguiendo los principios bíblicos. A ver, me perdí. Entonces dice, y lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es decir, la disciplina de la iglesia ejerce sobre sus miembros, no debe de ser tenida como poca cosa, pues no es solo la decisión de un grupo de creyentes, sino que Yeshua en el cielo, vean, no es la decisión solamente de los creyentes. No es la decisión solamente de los creyentes. No debe de ser tenida
como poca cosa. Pues no es solo la decisión de un grupo de creyentes, sino que es Yeshua en el cielo. Recuerde que Yeshua en el cielo es el abogado. Amén. Él es el abogado. El Padre es el juez. Eso no es una decisión que solo nosotros tomamos. Por eso hay que poner la decisión delante de Dios y orar. Amén. Y si nosotros al final damos un veredicto injusto, Dios va a meter mano ahí y va a decir, esto no está bien. Y más bien, va a sacar a los que hicieron injusticia en contra suya. Eso es lo que pasaría. Si los pastores hacen injusticia en contra suya, más bien va a haber juicio sobre los pastores también. Amén. Porque a Dios no se le va nada. Nada. Dice, no significa que la iglesia tenga el poder para declarar cualquier cosa respecto a alguien y esperar que eso sea realizado efectivamente, por Dios. Por ejemplo, una iglesia no tiene la autoridad para declarar que una enfermedad o maldición específica vendrá sobre una persona. O sea, en esto yo no tengo la potestad para decirle a usted, mira, fulana de tal, yo le declaro a usted tal enfermedad. Nada más porque usted no hizo la voluntad de Dios. Son derechos que yo no tengo. Al haber usted cometido un error, yo no tengo el derecho de maldecirla, como hace muchos, que dicen, ay, se fue, entonces ahora que le vaya mal, ahora que vea, y cree que simplemente porque no está en la congregación de uno le va a ir mal. No, hay momentos donde Dios a usted lo lleva y lo mueve, por más doloroso que sea para nosotros los pastores. Pero si usted se fue por desobediencia, ya eso no quiere decir que usted puede irse en medio de un proceso y abandonar. Muchas veces yo lo hice, amados. Yo le huyo a los problemas. Entonces yo cuando veía un problema alrededor mío, vea, la pintaba. Me iba. Y no decía nada. Y no me defendía. Y hablaban mal de mí al frente. Y mal de mi esposo. Y no me defendí. Uno de los últimos pastores que tuve, que amo con todo mi corazón, llegó y dijo que si yo no iba y pedía perdón ahí por haberme ido, él nunca más me dejaba entrar a la iglesia. Y yo no hice nada malo. El que me ofendió fue él a mí. Pero yo, para no hacer problema y no hacerle problema al resto de la gente, y ya yo había pasado por tantas ofensas en ese lugar, que yo lo que hice fue irme. Yo huía. Y es algo que yo he tenido que aprender ahora, a no huir cuando me siento mal. Tengo que enfrentar, confrontar, porque hay injusticias también que se hacen. A veces el pastor, por lavarse las manos, entonces acusa también al miembro de la iglesia, que tampoco, ¿verdad? Entonces, entre esos derechos, que de lo que es el poder de atar y desatar, nosotros no tenemos el derecho de maldecir a alguien porque hizo algo malo. En aquel momento ustedes saben que los judíos son muy estrictos, ¿verdad? Que usted tiene que llevar todo así a cabalidad, legalidad, completamente. Pero aquí lo más importante es llevar a la gente a los pies del Señor. Y también poner normas, o sea, dice que no significa que los creyentes de una manera particular pueden declarar cosas que aten o desaten al mismo o a otros. Escuchando a muchos creyentes decir, no te ates diciendo que estás enfermo, como si los creyentes tuviéramos un poder mágico para decir cualquier cosa en nuestra boca. Ok,
Sabemos que en nuestra boca está la vida y la muerte. Pero también hay momentos en que la gente todo lo sataniza. No diga eso, no hable eso. Yo con mi mamá estos días, ella dice, hoy me dijo, es que yo quiero probar un medicamento que yo veo ahí en Facebook. Porque como yo soy diabética, y yo, mami, por favor no diga eso, usted no sabe realmente lo que es ser diabética. No lo diga. Pero, o sea, también a veces se sataniza de una manera, porque también, si yo tengo un diagnóstico médico, hay gente que dice, no diga el diagnóstico, es que mi mamá no es diabética. Entonces mi mamá no tiene por qué decirlo. Pero hay momentos en que ya yo les tengo que decir, yo estoy en una reunión con ustedes y yo padezco de algo. Y resulta que yo no les digo a ustedes, mira, yo tengo problemas de presión alta, o mira, a mí me da hiperventilación, o a mí me da ansiedad, y estoy tal vez en un lugar, o sea, yo no tengo nada de eso, ¿verdad? Cancelado, pero les estoy dando, y yo le digo a usted, pero yo tengo que decir en aquel lugar por si a mí me pasa algo. No es que lo estoy declarando. También hay que ser prudente en nuestra vida. Pero nos han enseñado que Dios guarde. Dios guarde. Si yo tengo un problema de diabetes y yo me inyecto, hoy me pasó, bueno, muchos saben que yo me inyecto, ¿verdad? Que yo tengo que inyectar mi insulina hace muchos años. Y eso lo vamos a ver la otra semana. Porque ya no me dio tiempo de terminar el resto. Pero, y hoy yo me inyecté. Y me fui a hacerme los exámenes que me correspondían en mis ojos, porque hay un diagnóstico sobre mis ojos. Entonces, pero ese yo no lo digo, porque siempre en el EDU dice sospechas. Entonces yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Sí uso los medicamentos que me mandan porque tengo que usarlos. Y hoy llegué y me inyecté muy temprano. Y me fui tenía que estar antes de las 6 de la mañana en el hospital para que me hicieran el examen. Era como un tac en mis ojos. Entonces, ya yo llegué a la casa de mi mamá y me dolía mucho la cabeza porque le ponen unas gotas a uno que le sube como la presión del ojo y me sentía malísimo. Y entonces yo llegué donde mi hermana, que vive donde mi mamá, como en la misma casa, y me acosté en la cama de mami. En eso me llama Jessica, me llama Enrique y me empieza a sonar el teléfono, yo me había quedado dormida. Y me siento mal, pero vea, como que Dios lo hizo así inmediatamente, porque si a mí se me hubiera bajado el azúcar estando yo dormida, me puede dar algo, me puede dar un infarto, y yo estaba sola en la casa de mi hermana, y es grande, y yo, en eso me llama Jessica, y me llama Enrique y todo, pero yo le contesto a Jessica, y donde yo le contesto, yo me siento muy mal, a mí el cuerpo me temblaba, pero vea, me dio un bajonazo de azúcar, pero algo bárbaro. Y entonces yo, hablando con Jessica, yo comía galletas porque era como lo único que tenía en ese momento. Y entonces yo tengo que bajar donde mami y decirle, mami, me siento mal. Yo estaba así, en eso me llama la pastora Zulema y le digo, pastora, no puedo hablar en este momento, me siento mal, tengo un bajonazo de azúcar. Pero yo estaba que no me podía mover. Si yo estoy en un lugar, en una calle, y yo simplemente por no declarar que yo me siento mal, y que me inyecté insulina, entonces me muero. Porque simplemente es satánico decirlo. Donde es algo que no funciona bien en el cuerpo. Es una deficiencia en el páncreas. No es un demonio. Hay gente que tal vez se tomará porque se enoja, porque ya hay frustraciones, pero habría que ver el caso. En el caso mío yo les he explicado a ustedes que yo no produzco insulina, que yo no produzco hormonas. Al no producir hormonas, yo siempre tuve que tomar hormonas para quedar embarazada de mis hijos, y mis hijos son un milagro. Tengo que ponerme insulina porque mi cuerpo no produce la hormona de la insulina. Pero entonces yo, para no hacer sentir mal a los que están, y han hablado de mí porque yo lo digo, pero es que yo le he enseñado a la gente, o sea, no que proclamen la enfermedad, no, pero es que si hay algo en mí, yo tengo que tener cuidado. Jacqueline toma muchos medicamentos. Cuando Jacqueline ha llegado a una actividad, nosotros la cuidamos mucho.
porque nosotros ya sabemos los medicamentos que toma Jackie. Es bueno que la gente sepa si usted se inyecta, si toma un medicamento. No diga, ay no, por orgullo. ¿Cómo se van a dar cuenta? Ay, la pastora Sujei, qué bárbara. Esa tiene unos demonios porque padece de azúcar. No, yo siempre lo he hablado. Y por eso viene tanta gente que yo ore por esas personas. Porque yo he sido sana de un montón de enfermedades. Hasta cáncer de útero en algún momento me dijeron que tenía. En algún momento tenía sospechas de cáncer de hígado. Y a mí Dios me ha sanado de todas esas cosas. Lo único que no me ha quitado hasta ese momento ha sido eso. Pero yo siempre me declaro sana, yo me inyecto, yo me declaro sana, yo creo que yo soy sana. Pero en la otra clase que vamos a ver la otra semana, vamos a ver sobre esto. Amén. Porque entonces hay gente que dice, ay no, yo no me ato, ay yo no. No. Entonces un día de esos vi a un hombre que yo conozco, es un pastor. Y vino aquí y venía súper delgado. Y yo dije, este hombre está mal del azúcar. Tengo que saber qué es lo que está pasando aquí. ¿Por qué? Porque también hay desobediencia. Porque atamos y desatamos las enfermedades y todo, porque fue lo que nos enseñaron. Pero no nos enseñan a ser obedientes a la autoridad. Y los médicos son una autoridad también en nuestra vida. Para eso ellos estudian. Para eso ellos se certifican. Para eso ellos se desvelan estudiando. Y este hombre vino mal. Y yo le dije, usted no se está tomando los medicamentos que tenía que tomarse. Vea cómo está. Pastora, pero es que eso es satánico, eso es del diablo. Entonces yo soy del diablo. Yo no hago liberaciones. Bueno, yo no, Dios. Dios no actúa a través de mí. Solo porque hay un diagnóstico médico, entonces yo soy satánica. Yo soy hija del diablo. No. Y eso lo dije muchas veces en sanidad interior, en liberación, en consejería. Lo he hablado. Entonces, dice que no significa que los creyentes de una manera particular puedan declarar cosas que aten o desaten al mismo tiempo a otros. Que escuchando a muchos creyentes, no decir no ates diciendo que estás enfermo. Como si los creyentes tuviéramos un poder mágico para decir cualquier cosa con nuestra boca. Lo que digamos que tenga poder sobrenatural para tomarse en una realidad, esto corresponde a la enseñanza en metafísica. Yo no voy a andar diciendo, ay soy, ay tengo, a todo el mundo. No, tampoco. Pero hay enseñanzas que vienen de la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Dice que de la nueva era también. Y sus insistencias en la lengua positiva y la energía positiva. Yo no voy a estar declarando que yo estoy enfermo. Entiéndanme esto porque después no me reclamen. Por favor. Después no me reclamen. Sí hay un poder en nuestra boca. Hay un poder y lo vamos a ver la otra semana también de atar y desatar. Sí lo hay. Pero entienda que hay gente que cree que nuestra boca es mágica. Porque oyen sobre la energía positiva y la energía negativa, y que si ponemos un aparato por aquí y si ponemos un adorno por aquí ya no nos vamos a enfermar, y si guindamos tal mata ya no nos vamos a enfermar, y si hay muchas cosas que tenemos que tener cuidado, que no vienen en el atar y en el desatar. ¿Está enredado? ¿Me están entendiendo? Sino que yo tengo que cuidarme, porque por no cuidarme me puedo morir más rápido. Por algo que nos metieron aquí, en la cabecita. Cuando yo tuve COVID, a mí me mandaron, la pastora Aurora le dijo a Elizabeth, a Eli Sánchez, que me preparara una mielcita con limón, jengibre, porque yo no podía respirar y no me acuerdo qué cosas más. Me mandaron polen, me mandaron unas pastillas,
Manos, y si a mí no me hubieran dado eso, seguro no hubiera podido respirar y me hubieran tenido que internar. Porque hay cosas que Dios enseña aún en la medicina natural. Pero hay gente que como le han metido tanto el atar y el desatar, entonces no se cuidan su salud. Sí, ok, yo creo que yo soy sana, yo creo, pero yo me cuido. Yo me cuido y yo voy también al médico, porque soy humana. Un día de esos estaba en el hospital esperando el campo de hoy y pasó una mujer y me dice, usted es la pastora y profeta Sujei. Ay, usted no sabe, yo sigo sus clases, yo la veo a usted. Y yo dije, ay, me encontró en el hospital, qué vergüenza. ¿Qué va a pensar? Como que si yo no soy humana. Y entonces me dice, ay, amada, ¿y qué le pasó? Le digo, es que no, me iban a hacer un examen, pero resulta que la máquina está mala. Ay, amada, ¿y usted no sabe quién soy yo? Y eso, digo, yo sé que yo la tengo en el Facebook, que yo sí la conozco, pero no sé quién es. Soy la profeta fulana de tal, una profeta súper famosa. Ya, y andamos en lo mismo, sé yo y yo. Ay, qué dicha. Qué dicha. Y entonces, ya, de verdad, me dice, ay, yo se la sigo. Y yo, ay, yo sé de verdad también. Ay, que Dios traiga sanidad sobre su cuerpo. Ay, sobre el suyo también. Y ya, tenemos que saber que somos humanos. Humanos somos. No somos extraterrestres, somos humanos y tenemos que cuidarnos. Entonces yo voy a salir a la lluvia después de un resfriado y me voy a mojar y me voy a brincar porque Dios me cuida. No hay que tentar al Señor tu Dios, dice la palabra. No tenemos que tentarlo. Y el no cuidarnos es tentar a Dios. Nadie puede tentar a Dios. Podemos probarlo. Pruébeme, dice el Señor, pero no tentarlo. Amén. Dice que no significa que los creyentes sean llamados para pelear cuerpos a cuerpo contra el diablo o atar. Eso también. Tenemos que tener cuidado cuando atamos y desatamos a los demonios. La Biblia habla, y hoy lo hablaba con la pastora Zulema y lo hablé con Jessica. No podemos atar a Leviatán, no podemos hacer un montón de cosas. Hay demonios que no. Sí, el sábado sí brincábamos en la lluvia, en la sabana. Solo Dios nos protegió porque estábamos sirviendo a Él. Pero yo le decía hoy a Jessica y a Zulema, la Biblia dice que yo no puedo pelear contra Leviatán, es uno contra los demonios que uno no puede pelear. Entonces yo le digo, Señor, tú con tu infinito poder, Señor, porque yo no puedo, yo no tengo esa autoridad. Padre, tú, Señor, ata a Leviatán, Padre. Tú, Padre eterno, pero nos han enseñado que atamos y desatamos los demonios como que si la autoridad viene de nosotros. Recuerde que la autoridad viene del Padre eterno. Amén. Rocío, ¿ibas a decir algo? Sí, mi mamá, bueno, yo le había comentado a usted que mi mamá padece de epilepsia, pero mi mamá se avergüenza de la enfermedad, de los dos tipos de epilepsia se avergüenza. Y a raíz de la situación de esa enfermedad que mi mamá tiene, ella no le gusta que ni los doctores, que digamos cuando ella va a caer al hospital, que se la tienen que llevar en ambulancia, ella no comenta eso de la epilepsia. Entonces, a raíz de esa consecuencia, por ella ocultar esa enfermedad que ya es diagnosticada desde que ella nació, le ha traído consecuencias de que le inyectan medicamentos y le activan peor la epilepsia, porque ella lo tapa. O sea, si es un diagnóstico que ya ella lo tiene de que ella nació, ella incluso no le gusta ni comentarlo, ni que nadie lo sepa. Ella pretende tapar el sol con un dedo, o sea, a veces uno no se explica el por qué. Y todo eso le ha traído consecuencias porque a raíz de eso le han puesto medicamentos que más bien a ella le trae consecuencias al organismo de ella. Por eso tenemos que tener tanto cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener demasiado cuidado, amadas. Muchísimo cuidado. Tengamos muchísimo cuidado. Qué vacilón. Se me quedó pegado aquí se me quedó pegado aquí la parte de
de que estoy aquí proyectando, pero no sé. Entonces, sí, tengamos cuidado mucho sobre esto, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado en el saber atar. Yo quiero que me digan, aprendieron bien sobre este pasaje bíblico en sí? O sea, sobre esto en sí. ¿Lo entendieron bien o tienen alguna duda? Yo le quería preguntar algo, pastora, digamos, cuando un ser humano trae las enfermedades, porque ya viene de generación en generación, ¿esos son maldiciones generacionales? ¿O ya es algo porque ya uno lo tiene ya? O sea, como en el caso de mi mamá, que mi mamá tiene los dos tipos de epilepsia, que la mamá de ella murió de eso, porque en ese tiempo no estaba la medicina muy avanzada como la está hoy en día. Y eso yo siempre digo, porque solo ella lo heredó, ninguna de las hermanas lo heredó. Entonces yo me pongo a pensar si eso no son maldiciones, si eso sale, digamos, en una liberación, o ya es una enfermedad como la diabetes o como otra cosa. No, por eso, es que en la diabetes hay problemas ya del cuerpo. También hay maldiciones generacionales. Ya, habría que ver el porqué de la enfermedad. ¿Me entiende? Es como que usted diga, mira, un chiquito nació maldito porque nació sin un brazo. O nació maldito porque nació sin una pierna. Ya, ahí es donde hay que tener ese cuidado. Entonces, ahí esa es la parte que tenemos que tener cuidado. Voy a leer aquí, dice, no significa que los creyentes sean llamados para pelear cuerpo a cuerpo contra Satanás o atar a las potestades que influyen en las naciones. Este pasaje nada tiene que ver con los demonios o espíritus o potestades territoriales. Se trata de la disciplina en la iglesia. Estamos hablando, mira, se me hizo aquí, estamos hablando en sí precisamente de la conversión, entiéndame. En este pasaje en sí, que estamos hablando de Pedro, estamos hablando de la conversión y estamos hablando de la disciplina de la iglesia. Amén. Después vamos a ver la otra semana, vamos a ver más sobre esto, pero ya desde otra parte. Amén. Sadie. Ok, a lo que entiendo es, atar y desatar es soltar a una persona digámosle, perdonarla. Igual atarla o desatarla es cuando usted se le llama la atención, se le hace disciplina en la iglesia y se suelta. Si esa persona, como digamos un ejemplo, cuando lloraba por una persona, por la vecina, digamos, y la vecina no tuvo un cambio, no quiso, ya, y yo simplemente la suelto y se la entrego al Señor. Ajá, exactamente. Atar y desatar. Eso, digamos, eso es lo que entendí con esto. Sí. Y con lo del tema de nosotros nos atamos con los dichos de nuestra boca si declaramos una enfermedad hacia nosotros que no nos pertenece. ¿Es así? También podemos, pero en sí no es tanto el poder, o sea, en nosotros hay poder, sí, pero no hay tanto poder tampoco para ponernos cosas en nosotros. O sea, es que a veces creemos que nosotros hacemos magia. O sea, porque todo eso de la nueva era de la metafísica y todo eso también ha traído creer que nosotros hacemos magia en nuestra boca. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que, ay, no, porque yo no me sano. Si yo digo que yo estoy sana, que yo estoy sana, que yo estoy sana, ¿y por qué no me sano? Eso lo vamos a ver la otra semana en la otra clase. Más bien yo lo veo como el mal que, ¿cómo es? Como lo dice Job. Siempre recuerdo este capítulo de Job que dice, el mal que no quería vino sobre mí. De tanto declarar que, qué sé yo, mi amigo que mi hijo tuvo un accidente, y flácatas tuvo el accidente. Sí. Algo así. Pero esa parte, o sea, en ese pasaje en sí no es así. Ya, que es lo que estoy hablando. Ya en lo que vamos a ver la otra semana, ya vamos a ver más hacia esa área. Pero lo que estoy ahorita es en este pasaje en sí. Ya,
que utilizan este pasaje para hablar de eso. Y este pasaje en sí habla de la disciplina de la iglesia. No está hablando de usted de desatar y desatar enfermedad o no enfermedad. En este pasaje que vimos la semana pasada y esta semana, lo que está hablando es del amor principalmente, del predicar, del enseñar, de discipular, del hecho de que usted, hay un momento en que usted tiene que ya decir, no, esto es de Dios y que sea Dios el que resuelva, ¿verdad? Porque ya yo no puedo. Amén. Jacqueline. De lo que usted antes estaba diciendo de los medicamentos, algo así, no me acuerdo bien. Uno siempre tiene que recordar, como dijo usted, uno es humano y se enferma, por eso nos da gripe. Y ya se me olvidó. Bueno, el Señor también lo manda, el Señor dice que Él es el Dios, para eso Él dejó la ciencia. Y Él le dio sabiduría a los médicos, para que nos ayude a nosotros a curarnos o a cuidarnos. Entonces no podemos, como dice usted, pensar que porque tomamos tantas pastillas no tenemos fe. Digamos, yo me tomo más de 30 pastillas al día, pero yo me oro por mis pastillas. Así es. Y hay días que yo me siento muy bien y que yo digo, no tengo que tomar. Entonces los médicos porque me tomaba como 35 pastillas y ahora me tomo 30. Me han venido bajando las dosis. Y yo sé que un día el Señor me va a hacer libre de eso. Y si para mí estar bien necesito tomar esas 30 pastillas, pues bendito Dios, porque ya no me dan convulsiones como me daban al principio de que yo desperté del coma, que a cada rato tenía que estar llevándome mi familia al hospital. Y entonces ya no se me olvidan tantas las cosas. Entonces todo eso pues es parte de la recuperación de uno. Así es. Quiero leer algo antes de terminar que es muy importante. Voy a leer esto rápido. Dice, por cierto, este pasaje puede tener principios para la guerra espiritual, en el sentido de que la iglesia será santa y expresará de manera correcta el carácter de Yeshua, impactando así a la sociedad con su luz, cuando ejerce de manera correcta la disciplina, reprendiendo a los impenitentes y acogiendo a los que se arrepienten. Pero la iglesia es una de las responsabilidades más descuidadas que hoy día, mientras estamos en un culto de guerra espiritual, danzamos, pisoteamos al diablo con canciones de victoria. La imagen santa de la iglesia es pisoteada por creyentes descuidados en su andar cristianos o por incrédulos que son recibidos en la fraternidad de la iglesia. La santidad de la iglesia se preserva de manera especial a través de la disciplina. Cuando un creyente es disciplinado en una iglesia local, éste debe someterse humildemente a la corrección y buscar oración y ser conducido al arrepentimiento. No debe de irse para otra iglesia, porque Jesús dio el poder de la disciplina a la iglesia. No obstante, eso no es lo que vemos hoy. Muchos guerreros espirituales que batallan contra el diablo día y noche mancillan y la autoridad de la iglesia, cambiándose de comunidad cristiana en su antojo o por razones de soportar con paciencia la disciplina a la corrección. Un pasaje que debemos de motivarnos a practicar en la disciplina con celo y a recibirla con agradecimiento. Lo estamos usando para atar potestades y demonios de alto, para lo cual no fue dado.
nos enseña sobre atar potestades espirituales como práctica de guerra espiritual. Y ahí vamos a seguir la otra semana. Adriana, ya para terminar, mi amor, algo rapidito. Recuerden que ese pasaje estamos hablando de la iglesia. No vayan a malinterpretar. Amén. La otra semana vamos a seguir con otra parte. Aquí estamos hablando de este pasaje y de la obediencia. Amén. En eso se resume. Adriana. No, profeta, Okay. tranquila. Bueno, Padre eterno, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, quítanos toda duda, Señor, toda incredulidad. Señor, revélanos tu palabra, Espíritu de Dios, que entendamos, que aprendamos, Señor. Que esa revelación venga de ti, amado Rey, no de palabra de hombres, sino que de ti, Señor. Revélanos cada día más tu palabra, porque escudriñar la palabra de Dios es entrar en ti. Es entrar dentro de ti, Señor, en tus pensamientos, en tu forma de ser, en todo lo que nos has enseñado día a día, Padre. Hoy te alabo, hoy te exalto y hoy te doy gracias, gloria y honra a ti, mi Padre, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Buenas noches y bendiciones.